Vamos a continuar con el estudio del libro de Apocalipsis. Bendecido el nombre maravilloso del Señor. Y vamos a ir allí al capítulo 16, donde hemos estado estudiando Apocalipsis, capítulo 16. Bendecido el nombre maravilloso del Señor. Allí estuvimos estudiando el fin de semana pasada. Estudiamos las siete copas de la ira del Cordero. Dijimos que hay 3 series de juicio. La primera serie se llama los sellos. No, amén, téngalo claro. Primera serie de juicio son los sellos. La segunda serie se llama las trompetas. Y la tercera son las copas. Y la tercera serie de juicios, cuando habla de copas, se refiere a copas grandes. No se refiere a algo pequeño, sino a algo grande, como una ensaladera. Amén. Así que pueden tomar asiento. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Y hay una pregunta que me han hecho algunos, porque yo he dicho que hay una repetición entre algunas de las plagas de Egipto y lo que son algunas de las trompetas y algunas de las copas. Y yo querría darles una pequeña aclaración al respecto. Vayan rápidamente al libro de Éxodo, por favor. Libro de Éxodo, Éxodo capítulo 7 y versículo del 17 al 19. Ahí habla de la primera plaga que vino en Egipto. Recuerde que cuando empezamos Apocalipsis 16, ahora lo repasaremos, vamos a ver cómo el mar se convierte en sangre como de muerto y los ríos. Esa plaga ya ocurrió en Egipto. En el libro de Éxodo, capítulo 7, versículos del 17 al 19 dice: así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. ¿Por qué el agua del río Nilo? ¿Y por qué las aguas de Egipto se convierten en sangre? Cuando ustedes leen el libro de Éxodo capítulo 1, ustedes leerán que cuando nacían los niños hebreos, ¿qué hacían los egipcios? Los arrojaban al río Nilo. Amén. O sea, el río Nilo se llenó de la sangre inocente de esos niños. Entonces la justicia de Dios permitió que el agua se convirtiera en sangre. Todas las plagas que Dios envió sobre Egipto eran no solamente sobre el pueblo rebelde, sino sobre los ídolos y las deidades diabólicas que había en Egipto. Por ejemplo, el dios que se creía que se controlaba las aguas en Egipto era un principado demoníaco llamado Nun, y Dios lo castigó, lo inutilizó y demostró que quien tenía el control sobre las aguas era él. También se hablaba de que el dios que controlaba las inundaciones en Egipto era un tal Hapi. Entonces Dios envió esa plaga para castigar. Recuerde que en Éxodo dice: yo no solamente voy a castigar a Egipto, sino a los dioses de Egipto. Ahora mismo en Apocalipsis estamos viendo cómo Dios va a contender contra el dragón, el falso profeta y la bestia, y contra todos aquellos que siguen sus pisadas rebeldes. La segunda plaga en Éxodo 8 del 2 al 4, y fue la plaga de ranas. Amén. Recuerde cuando Apocalipsis habla de 3 espíritus inmundos a manera de ranas, y nos dice la palabra que el río iba a criar rana. La diosa de las ranas en Egipto, que era una mujer con cabeza de rana, era la diosa de la fertilidad. Se llamaba Heket. Amén. Dios estaba castigando a la diosa de la fertilidad, y también estaba castigando la soberbia de ellos que habían puesto su fe en ese ídolo demoníaco. La tercera plaga aparece en Éxodo 8, 16. Di Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra
para que se vuelva piojo por todo el país de Egipto. Era una plaga de piojos. El dios de la medicina era Imhotep. Dios les estaba demostrando a ellos, de hecho, el polvo en Egipto se usaba como algo sagrado. Entonces Dios convirtió eso que ellos usaban como algo sagrado en algo molesto, que se convirtió en piojos. La cuarta plaga aparece en Éxodo capítulo 8, versículo 21. Y nos dice la palabra, Éxodo 8, 21: si no dejas ir a mi pueblo, yo enviaré sobre ti y sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellas estén. La plaga de moscas era un castigo contra el dios de las moscas y de los insectos, llamado Kepri en Egipto. Y Dios lo castigó. Kepri tenía la forma de un ser humano con cabeza de escarabajo, y se decía que él movía el sol. Entonces Dios estaba castigando a este ídolo demoníaco y a los que le adoraban. La quinta plaga, la plaga del ganado. Éxodo capítulo 9, versículo 3: he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Sabe que en Egipto se le rendía culto a muchos dioses con cabezas de animales. Se cree que el culto que Israel, en el cual cayó idolátrico del becerro de oro, lo tomó de allí, del culto al becerro en Egipto. Y este era un castigo contra un dios que tenía cabeza de toro, que se conocía como Apis. La sexta plaga, Éxodo 9, 8 al 9: y Jehová dijo a Moisés y Aarón: toma puñado de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Aarón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias. Recuerda que en Apocalipsis dijimos que cuando se derrama una de las copas, se produce una gran úlcera. Amén. Por eso le estoy repitiendo que algunas de las plagas que van a venir en Apocalipsis serán ampliadas de aquellas que Dios derramó ya sobre los rebeldes en Egipto. La plaga número 7 era una plaga que era la plaga de granizo. Éxodo 9, del 22 al 26, dice: y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo de Egipto. Esa plaga era contra una deidad que se llamaba Nut, que se decía que Nut era el que controlaba los cielos y el aire. Y entonces Dios está demostrando que cuando Él actúa, todas esas fortalezas satánicas son inutilizadas y lo que prevalece es el poder de Dios. Amén. Amén. La plaga número 8 fue la plaga de langostas. Éxodo capítulo 10, verso 4. El dios de las langostas en Egipto era Osiris, dios supremo de la agricultura y el mundo subterráneo. Y la última plaga fue la plaga de tinieblas. La penúltima plaga, Éxodo 10, 21. El dios del sol en Egipto era Ra, era el principal de los dioses. Amén. Recuerde que en Apocalipsis Dios va a castigar el reino de la bestia, del anticristo y del falso profeta con plaga de tinieblas. Y la última plaga, la número 10, fue la muerte de los primogénitos. Éxodo 11, del 4 al 5. Alguien dice: ¿y por qué Dios le quitó la vida a los primogénitos en Egipto? Recuerde que cuando Dios envió a Moisés a Faraón, le dijo: deja ir a mi primogénito, porque Israel es mi primogénito. Y no solo no los dejó ir, sino que los torturó y los castigó. Entonces, por eso es que les estoy diciendo que hay una correlación entre las plagas que el Señor trajo sobre Egipto y las que van a venir durante la gran tribulación. Volvamos ahí al libro de Apocalipsis, capítulo 16, donde estuvimos mirando la semana pasada
Recuerde que la primera copa fue una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Los que tengan la marca del anticristo en la frente, en la mano derecha, van a empezar a sentir como un escozor, como un sarpullido, y cuando van a mirarse, hermanos, lo que van a tener es una gran llaga que les va a cubrir desde la planta de los pies hasta la cabeza. Amén. La segunda copa, dijimos que el mar se convirtió en sangre como de muerto. No era cualquier sangre, la sangre que entra en proceso ya de deterioro, de descomposición. La tercera copa, dijimos que ataca lo que son las fuentes de agua dulce, los ríos. El ángel derramó su copa sobre los ríos y la fuente de las aguas, 16:4, y se convirtieron en sangre. Van a abrir los grifos, van a abrir la nevera. Amén. Y lo que va a salir es sangre. Y usted dirá, ¿y por qué? Recuerde Mateo 27, cuando Pilato dice, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Y ellos dijeron a Barrabás. Y cuando él preguntó acerca de la sangre, ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. Esto suena muy fuerte, pero peor que esto es la justicia pisoteada de Dios. La sangre de Cristo que ha sido ignorada. La gente hoy ya no cree en Dios, no tiene tiempo para Dios. Usted ve que aunque leyeran el libro de Apocalipsis y hoy un ángel surcara las islas, seguirían en su propio pecado y dirían que ha sido una manipulación. El corazón de la humanidad se ha endurecido de tal manera que el juicio llama a las puertas. Mire lo que dice el versículo 5, que el ángel le va a decir, justo eres, oh Dios, el que eras y el que has de venir, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Hoy en día, en muchos países, siguen muriendo creyentes por su fe. Recuerden la cantidad de personas que murieron en los regímenes ateos y comunistas por la fe. Muchos creyentes. Ahora aquí nos podemos reunir con libertad, pero hay lugares donde los hermanos no pueden reunirse con libertad porque están perseguidos, y esa sangre de esos mártires que es derramada un día vendrá a memoria delante de Dios y Dios va a pedir cuenta. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Luego tenemos el verso 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual le fue dado a quemar a los hombres con fuego. Un aumento de la temperatura como jamás lo ha conocido la humanidad. Dice que los hombres se quemarán con el gran calor, y cuando se quemaban no se arrepentían, sino que blasfemaban contra el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Luego viene la quinta copa, y es que el ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubre de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. ¿Y qué hicieron? Blasfemaron contra Dios. Así como Faraón ante cada plaga se endurecía, así el anticristo y sus adoradores ante cada copa de la ira de Dios se tornarán más rebeldes, se ensoberbecerán, y en vez de humillarse se erguirán en orgullo altivo contra Dios hasta que sean aniquilados. Apocalipsis 16:12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó. Dios en su día secó el mar rojo. Dios abrió el Jordán. Una vez lo abrió para que cruzara Josué, otra vez lo abrió para que cruzara Elías, y otra vez lo abrió para que regresara Eliseo. Y el mismo Dios que hizo eso volverá a secar el río, en este caso el Éufrates. ¿Para qué? Para que esté preparado para los reyes del oriente. Cuando ustedes lean en la Biblia los reyes del oriente, se está refiriendo al ejército chino, japoneses, Pakistán, la India. Amén. Cuando lean de los reyes del sur, se refiere a la confederación árabe. Cuando lean del rey del norte, se refiere a Rusia. Va a haber una confederación de naciones que se van a unir. Ellos van a pretender tomar los tesoros que hay en Jerusalén, y cuando ellos crean que ya lo tienen todo bajo su poder, ahí es donde el Señor Jesucristo va a aparecer
para librar a Jerusalén, para juzgar a las naciones y para establecer un reino de 1000 años, Cristo y su iglesia reinando en esta tierra. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Amén. Y dice en Apocalipsis 16:13 que de la boca del dragón y de la boca de la bestia y del falso profeta salieron 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Amén. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Va a haber una confederación, así como Hitler. Hitler fue una persona que tuvo la oportunidad de leer la palabra, de conocer la Biblia. Pero esas personas, cuando no le abre el corazón a Cristo, se lo abre a Satanás. Y esos demonios toman el control, y toda esa ira que había en él la fue contagiando. Creó un ejército de asesinos, de criminales, y creó una confederación de naciones para exterminar a los judíos. Bueno, así esos demonios van a salir y van a seducir a los líderes de las naciones políticas para que emprendan una campaña, una cruzada, y tomen los tesoros que hay en Oriente Medio, y especialmente para que exterminen de una vez para siempre a Israel. Pero si Dios guardó a Israel, porque Dios le hizo una promesa a Abraham: yo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y Dios dijo que mientras permanezcan el cielo y la tierra, esa nación prevalecerá, hermano. Ese pueblo hoy en día está en rebelión, pero Dios va a tratar con ellos, hermano. Dios se va a mover, amén, y el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Ahora, mientras eso llega, tenemos que estar alerta, no dejar que los años que hemos invertido en el Señor, el enemigo nos lo robe. Tenemos que pelear la buena batalla, tenemos que pelear por nuestra salvación y decirle: Señor, que cuando llegue la hora y cuando suene la trompeta, yo la pueda oír para ser arrebatado en el rapto de la iglesia. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? ¿Quién vive? Y a su nombre denle un aplauso al Señor, denle gloria a Dios y alábele, amén. Por eso Él dice aquí: yo vengo como ladrón. En el verso 15, bienaventurado el que vela, el que vigila, amén, el que está atento, el que no se deja robar, el que está de día, de noche y de madrugada vigilando. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, amén, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y aquí dice: los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Yo le dije que Armagedón en la Biblia es lo que se conoce como el valle de Josafat, amén. Josafat en la Biblia significa juicio de Dios, y ahí es donde Dios va a reunir a las naciones para juzgarlas, amén. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? La última copa, la séptima copa, Apocalipsis 16, del 17 en adelante, léalo conmigo. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Quiero detenerme un momento. Usted ve que entre el sexto sello y el séptimo sello hubo un paréntesis. Entre la sexta y la séptima trompeta hay un paréntesis. Aquí no. Aquí ya se derrama la última copa de la ira de Dios, y sale una voz que en griego es egonén, que dice: hecho está. Está consumado. Está realizado. ¿Por qué derrama esa copa sobre el aire? Usted no ha leído en Efesios capítulo 6 que la lucha del creyente no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Esa copa es una copa que está siendo derramada sobre y contra el poder del que Pablo en Efesios 2 llamó el príncipe de la potestad del aire. Recuerde que nada sucede en la tierra sin que esté manipulado desde arriba. Por eso dice la palabra que Cristo a nosotros nos resucitó y nos sentó con Él en los lugares celestiales. Entonces, ¿por qué la copa es derramada sobre el aire? Porque ahora ya el poder de Satanás queda desarticulado, queda inutilizado. Es un juicio sobre el poder que reina allí. Amén. Y por eso dice que salió una voz diciendo: hecho está. Amén.
Y cuando se derramó esa copa, miren lo que pasó. Verso 18. Entonces hubo relámpagos, vaya leyéndolo, y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Oiga bien, hermano, mire que han habido a lo largo de la historia terremotos terribles, pero este va a ser tan grande que dice la Biblia que las islas se van a hundir, hermano, que los montes se van a hundir. No sé qué irá a pasar con estas islas para los que se queden aquí, pero va a ser terrible, porque en el primer terremoto que hablan, los terremotos de los sellos y las trompetas, las islas no se van a hundir, pero va a ser algo de que se va a sentir a nivel universal. Dice la palabra aquí que ese terremoto es tan grande que la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y el 19 dice, y las ciudades de las naciones se van a, los teatros, hermanos, estadios, viniéndose abajo, grandes rascacielos, edificios, las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Aquí se anuncia el juicio sobre la gran Babilonia, que ahora en Apocalipsis vamos a empezar a estudiarla. Y hablando desde terremotos, déjeme decirle que a lo largo de la historia han habido terremotos terribles, pero ninguno se va a comparar con este gran terremoto. En el año 1965 hubo un terremoto en Mezzaro, en Italia, dejó 30.000 muertos. En el año 1976, un terrible terremoto en Guatemala dejó cerca de 23.000 muertos. En el 1703, 200.000 muertos por un terremoto en Tokio, Japón. En el 1868, Perú y Ecuador, 25.000 muertos. En el 1935, un terrible terremoto en India dejó de 60.000 muertos. En Chennai, China, 800.000 muertos. En el 526 hubo un terremoto en Antioquía, en Siria, con 250.000 muertos. 856. En el año 856 en Corinto, Grecia, 45.000 muertos. En el 1293 en Kamakura, en Japón, 30.000 muertos. En el 1908 en Sicilia, 100.000 muertos. En el 1939 un terremoto en Chile deja 40.000 muertos. En el 1541 30.000 muertos, otro terremoto en Lisboa. Amén. Esta gran ciudad que habla aquí se refiere a Jerusalén. Este terremoto va a tener consecuencias universales desde América, va a cubrir Asia, va a llegar a África, va a llegar a las grandes naciones corruptas y entregadas a la idolatría, y van a ver como islas simbólicas donde estén practicando toda clase de iniquidades se van a hundir. Amén. Porque lo único que permanece es Dios y su palabra. Él dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Amén. Así que cuando vino ese gran terremoto, en el verso 20 dice: y toda isla, oiga bien, y toda isla, tómeselo en serio, y los montes no fueron hallados. Y el 21 dice: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo. ¿Recuerda por qué le hablé de las plagas de Egipto cuando Dios envió el granizo sobre Egipto? Y aquí va a volver a repetirse, pero mire, va a ser un granizo que dice la palabra como el peso de un talento. Un talento equivalía más o menos a 96 libras. Estamos hablando de granizos enormes, hermano. Amén. Ya han habido
ocasiones donde han habido lluvias de granizos terribles, pero esta va a ser más tremenda todavía. Amén. Y entonces dice la palabra que el granizo será tan grande que los hombres blasfemarán contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿A qué conclusión llegamos? Que han venido los juicios de los sellos, de las trompetas y de las copas, y siguen erguidos, llenos de soberbia y blasfemando contra Dios. Luego tenemos el capítulo 17 y el 18, que aunque usted los vea aquí cronológicamente, puede suceder antes del capítulo en que están. Sencillamente Juan lo colocó aquí conforme Dios se lo reveló, y se nos habla del juicio de lo que Juan llama la gran ramera. Preste atención. Apocalipsis capítulo 17 nos habla de la Babilonia religiosa, de un sistema religioso que usted conoce, que Dios nos va a mostrar cuál es su condición en esta tarde. Apocalipsis 17 versículo 1 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas. Aquí quiero hacer un stop. Usted ve que en Apocalipsis nos habla de varias mujeres. Nos habla de Israel en el capítulo 12, la mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y coronada con 2 estrellas. De esa mujer dice que la bestia, el anticristo, le va a hacer la guerra a Israel, y Dios la llevará al desierto para ser sustentada por un tiempo, 1 año, tiempos, 2 años, y la mitad de un tiempo, medio año, 3 años y medio. Pero en Apocalipsis 19 nos habla de otra mujer, la iglesia, y dice: gocémonos y alegrémonos porque han venido las bodas, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Tenemos la iglesia y tenemos a Israel. Ahora, ¿quién es esta que aparece aquí? La iglesia apóstata, la que todos hemos conocido como apostólica, católica y romana, y todas las que se derivan de ella. Dice: vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y me dijo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Dice que está sentada sobre muchas aguas. Representa las multitudes en las cuales ese sistema ejerce su hegemonía religiosa, su dominio. Amén. Usted ve que este líder, cuando va por las naciones, hay multitudes que le siguen como aguas, pero es que hay multitudes que pueden seguir la mentira. Un credo no se evalúa por cuántos le siguen, sino por la enseñanza, si es real, si es de Dios, si es la verdad, si es bíblica. Y nos dice el verso 2: con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Usted ve que todos los líderes políticos, hasta los que no creen en Dios, cuando llegan los días de idolatría y de ceremonias de esta gran ramera, ellos están ahí presentes, porque luego vamos a ver que el sistema es tanto político como religioso, porque el capítulo 18 nos habla de la Babilonia política, pero aquí nos habla de la Babilonia religiosa. Amén. Y dice la palabra que se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿A qué tipo de fornicación se refiere? A la fornicación espiritual, a la enseñanza que le enseña a las personas a adorar todo aquello que no es el Dios verdadero, y doctrinas que no tienen fundamento ni base en la palabra de Dios. ¿Cuántos lo están entendiendo? Amén. Por eso se le llama gran ramera. ¿Por qué? Porque a la iglesia se le llama la esposa, porque tiene a un solo Dios, a un solo marido. Le pertenece a Cristo, pero esta pertenece, como lo vamos a ver, a multitud de ídolos.
todo diablo y demonio tiene cabida allí. Amén. En el versículo 3, léalo conmigo. Dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata y llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Mire que cuando Dios te pasa por el desierto, hay un desierto donde tú estás bajo la nube de la gloria de Dios. Hay un desierto donde, como el de Jesús, donde vienen ángeles y te sustentan y te sostienen. Hay un desierto en tu vida como el de Elías, que tú sientes como que no hay salida, y de repente viene un ángel y te trae una torta del cielo, y tú dices: estoy en el desierto, pero Dios está conmigo. Amén. Hay un desierto como el que pasó Israel, que la nube de Dios y la chequina los cubría. Hay un desierto, hermano, como el que pasó Pablo, donde Dios te enseña y te revela. Pero hay otro desierto, que es el del enemigo. Hay un desierto donde no hay la verdad. Hay un desierto donde la gente se muere espiritualmente. Hay un desierto donde lo que hay es oscuridad, donde lo que está cerca es el mismo enemigo. Este desierto donde está la gran ramera es el desierto que tienen todos aquellos que no tienen a Dios, que no tienen a Cristo, que vagan en la más profunda soledad y oscuridad. El desierto del engaño, de la mentira, del error, del fraude. Y dice que él fue a ese desierto y la vio sentada sobre una bestia escarlata. ¿Sabe quién es esa bestia escarlata? Es el anticristo. Si usted mira, cuando nosotros leímos en Apocalipsis, dele un poco hacia atrás. En Apocalipsis capítulo 13, dice: me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y aquí en Apocalipsis es la misma bestia que aparece en el versículo 3. Dice que la mujer estaba sentada sobre la bestia. Así como Cristo es el fundamento del verdadero cristiano, tristemente, hermano, dolorosamente, Satanás es el fundamento de todo aquel que no le sirve a Dios. Amén. Aquí está la gran ramera, el sistema religioso apóstata, apoyándose sobre el anticristo. El anticristo la va a apoyar durante la tribulación un tiempo. Luego vamos a ver cómo se va a levantar y la va a perseguir. Y dice la palabra que era escarlata, que es el color escarlata era el color de la arrogancia, del orgullo, de la prepotencia, de la soberbia, del lujo. Y dice que estaba llena de nombres de blasfemia. Los emperadores romanos empezaban a usar títulos que solamente le pertenecían a Dios. Usted ve un líder de esa religión que se hace llamar Santo Padre, cuando el único santo es Dios. Cuando Jesús dijo: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí, Él se hace llamar el mediador entre Dios y los hombres, hermano. Entonces el juicio que esa gente tiene es terrible, hermano. Y los títulos que usan: el venerable, amén, el máximo pontífice, que son títulos, hermanos, divinos. Por eso dice que estaba llena de nombres de blasfemia, pero también habla de la cantidad de títulos blasfemos que se arrogaron los emperadores romanos. Y también habla de cómo en este sistema religioso que usted conoce, lo que predomina es la blasfemia, el insulto a Dios, la herejía, enseñanzas que no tienen pie, ni cabeza, ni base bíblica. Y miren lo que dice. Dice que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Recuerda cómo el rico se vestía de púrpura y de lino fino.
y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Sabe que en esa religión a sus grandes líderes, obispos, cardenales, le llaman los purpurados? Y aquí dice la palabra que estaba adornada de oro, de piedras preciosas. Una de las coronas que usa ese líder tiene más de 200 piedras preciosas, hermano. Solamente la corona. Si usted llega allí, a esa catedral que se conoce de San Pedro, el lujo, usted se quedaría, hermano, impresionado por el lujo que predomina allí, cuando Jesús, el Hijo de Dios, no tenía dónde recostar su cabeza. Y han engañado a la humanidad, y todas las naciones le tienen que entregar millones de divisas del presupuesto público. Tienen radios, televisiones, emisoras, canales de televisión, y tienen el control sobre las naciones y los reyes de la tierra. Y aún la gente que no cree, el domingo aparentemente dice: bueno, pues voy, bautizan a su hijo, hacen ceremonia y vuelven a su rutina de pecado. Amén. Ahora, ¿de dónde viene eso? Nos dice la palabra que la mujer tenía en su mano un cáliz lleno de oro, un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Recuerde que está hablando de fornicación espiritual. Y nos dice que en su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Quiero aclararles algo. ¿Por qué se llama Babilonia? Ustedes recuerdan que el primer intento de rebelión contra Dios después del diluvio se dio allí, cuando Nimrod guió a los rebeldes, Génesis capítulo 10, a construir la torre de Babel. Y se han hecho excavaciones e investigaciones y se han descubierto que esa gente construía con unas especies de escaleras hacia arriba que se llamaban los zigurats, que eran de ladrillo, para ellos observar los astros y adorar a los demonios. Es más, en Babilonia, según la historia que nos ha venido a través de unas tablillas de barro que se llaman las tablillas cuneiformes, se cree que la mujer de Nimrod se llamaba Semiramis, la gran madre. Y esta tal Semiramis dice que dio a luz un hijo y ella lo declaró como el Mesías, le llamó Tamuz. Y según Semiramis y la leyenda babilónica, Tamuz salió de cacería y fue herido por una fiera y murió. Y según Semiramis, Tamuz resucitó. Y entonces se creó un culto, mire bien de dónde vienen las cosas, que se llamaba el culto de la adoración a la madre venerable y al hijo. Usted ve personas, yo he ido a países y me han dicho: pero ¿y de dónde viene eso de una mujer que aparece con un niño en brazos y le rinden culto? Eso viene de Babilonia, no viene de la Biblia. Porque nadie le tomó foto a Cristo ni a María con el niño en brazos. Eso viene del paganismo. Pero hermano, déjeme decirle que ya en los tiempos de los profetas ya se practicaba el culto a Semiramis, la sacerdotisa diabólica, esposa de Nimrod, con el niño en brazos. Le voy a dar algunos versículos de la Biblia para que lo vea. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Mire algunos versículos donde dice la Biblia que ya se le rendía culto tanto a Tamuz como a esa sacerdotisa que llamaban la reina madre o reina del cielo. Mire su Biblia en Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8 versículo 14. Ezequiel, aquí adoraban, aquí se veían mujeres llorando por Tamuz. Ezequiel capítulo 8 verso 14: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que estaba al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. El culto a Tamuz ya se había infiltrado en el pueblo de Dios.
Y mire también Jeremías capítulo 7, Jeremías capítulo 7, versículo 18. Jeremías 7, 18. Mire, hermano, no hay nada nuevo bajo el sol. Cuando uno se aparta de la palabra, uno cae en el engaño, en el error, y Satanás lo esclaviza y lo vuelve a llevar a adorar los mismos demonios que se adoraron en el pasado. Esta mujer era líder de lo que llamaban las religiones misotéricas o misteriosas, Semiramis. Y aquí en Jeremías 7:18 dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, léalo conmigo. Las mujeres amasan la masa para hacer torta a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme ira. Ya se adoraba a una figura llamada la reina del cielo, que fue esa misma figura que fue consagrada por uno de los papas como Madre Universal de todo lo creado, y ordenó que se le rindiera culto a esa imagen al mismo nivel que al Señor Jesucristo, al Padre y al Espíritu Santo. Mire hasta dónde llega la rebeldía y la blasfemia, hermano. Amén. Entonces ese culto, por eso él la ve en la frente y se queda. Juan dice: ¿pero esto qué es? Se queda asombrado y le ve un letrero que dice Babilonia la Grande, porque de Babilonia se originaron todas esas semillas idolátricas de apostasía diabólicas que llegaron a Grecia, que llegaron a Roma. Y cuando los creyentes se convertían, porque antes para uno convertirse tenías que aceptar a Cristo, tenías que arrepentirse, tenías que apartarse del pecado. Pero miren lo que hizo el diablo. En el año 312 el emperador Constantino tenía una lucha por el control del dominio en Roma con otro emperador llamado Magencio. Y él dice que tuvo un sueño y vio una frase en latín que decía signus vinces, con este signo vencerá, y vio una cruz. Y él peleó con esa cruz y venció, y se hizo cristiano falsamente. Obligó a los soldados a que se hicieran cristianos. Ordenó que se hicieran cristianos por la fuerza. Bautizó a los niños, les dio templo. O sea, el ser cristiano, que era una obra del Espíritu Santo, ahora se convertía en un privilegio. Y lentamente las doctrinas babilónicas, la herejía romana y pagana, se fue metiendo dentro de la iglesia. Amén. De hecho, allí en Babilonia había una casta de sacerdotes que utilizaban un agua sagrada para purificar a la gente. De ahí viene eso del agua bendita. Había un grupo de jóvenes que no se casaban, sino que se consagraban y se llamaban las vírgenes vestales. De ahí viene lo que usted conoce hoy en día tristemente como las monjas. Amén. Entonces, lamentablemente, cuando uno no escudriña y no conoce la palabra, cae en estos errores, en las doctrinas babilónicas, en esas herejías. Es más, si usted mira a lo largo de la historia, usted ve que la Roma papal está llena de misterios. Usted ve una figura que usan allí que se llama el sagrario, con unos rayos. Eso es el nombre del Ra, el dios del sol. Los sacerdotes babilónicos usaban un gorro que terminaba en forma de pez. Usted no lo ve que tienen un gorro que tiene como forma de un pescado. Ese pescado era el dios pagano Dagón, que era el dios de la fertilidad. Entonces la gente está ahí metida siguiendo las prácticas satánicas de la gran Babilonia. Amén. Es más, usted puede mirar y escudriñar, porque en aquellos tiempos ellos tomaban una especie de pan sagrado que supuestamente le unía a las deidades. De ahí viene eso de la hostia. Amén. Los rosarios que vienen del budismo, el escapulario, la señal de la cruz,
las procesiones que se hacían como prácticas ocultistas para alejar a los demonios, la veneración de imágenes y santos, el celibato clerical, el limbo, el purgatorio, el agua bendita, la salvación única y exclusivamente a través del catolicismo y una cantidad de prácticas que no tienen fundamento en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Roma, para cada práctica o para cada cosa había un dios. Ustedes saben que el dios de los oráculos era Apolos, que la diosa de la música, la diosa de la sabiduría, Artemisa. Diana era la diosa de los bosques. Mercurio era el dios de los mensajes. Marte era el dios de la guerra en Roma. Vulcano era el dios del fuego y el metal. Venus era la diosa de la belleza. Neptuno era el guardián supremo del mar. Plutón, el del infierno. Vesta era la diosa que tenía que ver con el fuego. ¿Qué pasa? Cuando esta gente de Roma querían entrar a la iglesia, pero no dejar sus demonios, ¿cuál fue la estrategia que usó la gran ramera? Darle a esos ídolos paganos el nombre de santos cristianos. Y usted puede ver cómo hoy en día en la gran ramera, en ese sistema, para cada día hay un dios. Por ejemplo, el dios de los abogados o los abogados, San Ivo. El de los actores, San Ginés, el 25 de agosto. El de los agricultores, Jorge, el 23 de abril. Esteban, el de los albañiles, el 26 de diciembre. El de las amas de casa, Santa Ana. El de los astrónomos, Santo Domingo, el 4 de agosto. El de los atletas es San Sebastián. Todos los atletas tienen que ir detrás de San Sebastián. El de las escuelas, Santo Tomás de Aquino. Todo esto viene de que los paganos para cada día tenían un ídolo. Usted no ve cuando dice hoy es día de amén, porque todo ese paganismo lo metió la gran ramera y lo disfrazó de cristianismo. Y ahí está la gente engañada y yendo a millones al infierno, si no se arrepienten y buscan a Jesucristo y creen la Biblia y creen la verdad. Aviadores, la señora de Doleto. Banqueros, le pusieron a San Mateo porque como la Biblia dice que él estaba sentado en el banco de los tributos públicos, pues le pusieron Mateo. Cazadores, San Eustaquio, el 20 de septiembre. Bomberos, Cosme y Damián. Desesperados, San Judas Tadeo, para los desesperados. Pescadores, San Andrés. Los jardineros, Santa Dorotea. Los médicos, San Pantaleón y San Lucas. Y hasta San Rafael también. Amén. Entonces toda esa mezcla de paganismo la infiltraron. Por eso dice que la vio llena de nombres de blasfemia. Porque el único que merece toda gloria y honra y adoración es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle un aplauso a Él, sea la gloria. Nosotros sabemos que nadie va al Padre si no es por Él, hermano. Que la salvación no es por imagen, no es por ídolo, no es por nada. La gente que me oye esta palabra en las naciones tiene que saber que son días de buscar al Cristo de la gloria, que son días de volverse a Dios. Yo sé que esta palabra está llegando a otros países y está saliendo también por la radio, y la gente que me oye tiene que saber que son días de agarrarse del Dios verdadero, porque los que estén adorando estas cosas, hermano, la ira de Dios va a venir sobre ellos. Amén. Porque dice el Señor: no te harás imagen ni ninguna semejanza de la que esté arriba en los cielos ni en la tierra, porque yo soy el Señor tu Dios. Él es Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. ¿Y cómo es Dios? Dios es espíritu. Juan capítulo 4. Y los verdaderos adoradores, es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Para adorar a Dios no necesitamos una imagen, ni una figura, ni un ídolo, sino arrepentirnos y entregarnos de corazón sincero, darle a Dios nuestra alma, nuestro corazón, nuestra vida, y venir aquí con un corazón agradecido. Aleluya, como David, que decía una cosa: he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor
todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Entonces, hermano, cuando Dios le revela esto a Juan, hermano, esto nos estremece a nosotros el corazón, porque de ese ambiente diabólico es donde Dios nos sacó. Nos quitó esos nombres de blasfemia, nos quitó toda esa basura, y hoy estamos adorando al que vive por los siglos de los siglos. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Hoy estamos rodeados de ángeles, porque el ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los defiende. El enemigo no tiene parte ni suerte contigo cuando le damos a Dios la gloria. Hoy no tenemos ya esos nombres de blasfemia, sino el sello del Dios vivo. Amén. Hoy podemos decir en esta tarde, a pesar de la batalla, a pesar de la prueba, que gloria a Dios, que aunque pasemos por nuestro desierto, el Señor nos dice en Isaías: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegaré. Cuando pases por el fuego, no te quemará, la llama no arderá en ti. Cuando le damos a Dios la gloria, hoy tenemos que levantar la mano y decir: hasta aquí me ha ayudado el Señor. Oh, cuando le damos a Dios la gloria, hasta aquí no me ha abandonado, no me ha dejado solo, no me ha desamparado. Por eso, iglesia, mantente fiel, hermano, mantente fiel. Valora esta palabra, porque muchos oídos desearon oír lo que tú oyes y no lo pudieron oír. Oh, a Dios sea la gloria, hermano. Gloria a Dios por esta palabra que nos alumbra el lugar oscuro, que nos revela para que no seamos arrastrados por el error de los inicuos. Oh, denle un aplauso al que vive por los siglos. Denle gloria a Él, aleluya, Él sea la gloria. Cristo vive para siempre. Estamos esperando la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Oh, ahí sea la gloria. Esa gloriosa venida la vamos a tener en Apocalipsis 19, aleluya. Pero mientras tanto estamos estudiando esta revelación que Dios le dio a su siervo Juan, donde ve el sistema, pero no como el mundo lo ve, brillante, elegante, donde usted ve estos hombres que se codean, se pasean, se relacionan. Ellos van y se relacionan con los banqueros, con los multimillonarios, con los reyes de la tierra, pero espiritualmente aparecen en un desierto, controlados por el enemigo y alejados de la gloria de Dios. Amén. Y cuando Juan vio, hermano, aquella visión, allí en Apocalipsis capítulo 17, ese sistema que desde Babilonia contaminó a las naciones, y que hoy, en el sentido espiritual de la palabra, aparece encarnado por esa religión que tiene su sede en Roma, y le llama la madre de las rameras de la tierra. Oiga, que habla de varias rameras, porque hay por ahí doctrinas que niegan la divinidad de Jesús. Hay doctrinas que dicen que Jesucristo no es Dios. Estas también son rameras. Hay doctrinas que niegan la segunda venida de Cristo, que niegan que sin santidad nadie verá al Señor. Hay lugares hoy donde, si usted es cristiano y no sigue la enseñanza del Islam, usted puede morir. Esos también están ahí con sus ídolos, persiguiendo a los hijos de Dios, bombardeando hasta las iglesias. Hay lugares donde los hermanos hace no mucho tiempo, en un país, esperaron que los hermanitos se congregaran, y como era una choza pobre, hermano, la rodearon y la regaron con gasolina y le prendieron fuego. Porque la palabra es clara, dice la palabra, amén, que los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Pero gloria a Dios, porque si el enemigo nos persigue, significa que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Yo siempre he dicho que los lobos nunca atacan a las ovejas de papel. Amén. Dale gloria a Dios. Mantente fiel. Entonces, este sistema que aparece aquí en forma de mujer representa lo que nosotros conocemos como la religión
católica, apostólica y romana, y todas las derivadas doctrinales y heréticas que han salido de ahí. En el verso 6 dice: vi la mujer ebria, ya continuaré mañana, ebria, borracha, ¿de qué? De la sangre de los mártires. Porque no solamente, hermano, cargó con la idolatría, es que también instigó para cometer los más horrendos crímenes a través de lo que se llamaba o se conocía como la Inquisición, donde mucha sangre de hijos de Dios fue derramada. Hubo un tal Pedro de Aragón que inició las persecuciones, que fueron seguidas por Inocencio III. Este promulgó un ataque contra los que él llamaba herejes, porque leían la palabra y oraban a Dios sin utilizar la mediación de Roma. Hubo otro que se llamó Gregorio IX, y él perfeccionó la diabólica práctica de la Inquisición. También estuvo ese sistema bajo Inocencio IV. La Inquisición tomó más fuerza, acusaban a las personas sin que se enteraran y luego los ahorcaban, los descuartizaban y los quemaban en el nombre de Dios. Cuando los quemaban decían en latín soli deo gloria, que significa gloria solamente a Dios. Por eso Jesús dijo que llegaría el tiempo cuando cualquiera que os mate pensará que le rinde culto a Dios. Se les quitaban los bienes, se les expulsaba de los trabajos, se les quitaban sus posesiones. Hubo un caso donde habían casi 500 mujeres creyentes que se reunieron, y ese lugar donde estas más o menos 500 personas se reunieron era un molino. Le prendieron fuego y las quemaron a todas en nombre de Dios. Una ciudad llamada Béziers en Francia, hasta 30,000 hijos de Dios fueron apaleados y ahorcados por ese sistema. Por eso dice que estaba ebria de la sangre de los mártires. Ellos lideraban las persecuciones, ellos apoyaban a los perseguidores, ellos apoyaban a los que perseguían a los hijos de Dios, y en ella se halló la sangre de los mártires. Hermano, todo lo que hay aquí en la tierra y toda injusticia y toda maldad, un día por ella se le ha de rendir cuentas a Dios. Y la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y así como Dios tomó venganza por la sangre de Abel, tomará venganza por la sangre de cada hijo de él que ha sido pisoteado, ultrajado, aunque haya muerto en soledad y haya muerto en dolor. Que Dios nos ayude, nos haga fieles y nos abra cada día el entendimiento. Vamos a estar en pie y mañana continuaremos con esta enseñanza mientras entonamos una alabanza de las que hemos entonado, de las que la hermana trajo. Vamos a orar, pónganse de pie, por favor. Padre, te adoramos.